Hay frases que hoy suenan tan obvias que es difícil imaginar que alguien tuvo que decirlas por primera vez. Lávense las manos. 3 palabras. Las escuchamos desde pequeños, las repite cualquier médico, cualquier maestra, cualquier mamá. Pero hubo un momento en la historia en que esa frase no existía, en que nadie la decía, en que entrar a un hospital podía ser más peligroso que quedarse en la casa. Y cuando alguien la dijo por primera vez, con datos, con pruebas, con números que no dejaban espacio para la duda, no lo aplaudieron. La persona terminó aislada y olvidada por gran parte de la comunidad médica. Esta es la historia de Ignaz Semmelweis, el hombre que descubrió que lavarse las manos salva vidas y que nunca llegó a ver cómo el mundo terminaba dándole la razón. Para entender esta historia hay que entender el mundo en que ocurrió. Estamos en la primera mitad del siglo XIX. La teoría de los gérmenes no existe todavía. Nadie sabe que las infecciones son causadas por microorganismos. La explicación dominante para las enfermedades era algo llamado teoría miasmática, la idea de que las enfermedades se propagaban por el aire, por los malos olores, por fuerzas atmosféricas y cósmicas que nadie podía controlar ni ver. En ese contexto, los hospitales eran lugares extraños. Los médicos operaban con la misma ropa con la que habían hecho autopsias. Los instrumentos quirúrgicos no se esterilizaban. Los hospitales estaban llenos de parásitos y desprendían un olor tan desagradable que los médicos habitualmente tapaban sus narices con pañuelos para evitar inhalar el llamado hedor hospitalario. Y nadie lo veía como un problema. Era simplemente así. El olor era parte del oficio. En ese mundo, dar a luz en un hospital era un acto de fe y muchas veces un acto de valentía. Ahora estamos en Viena en 1846. El Hospital General de Viena era uno de los más importantes de Europa y tenía 2 salas de maternidad, una atendida por médicos y estudiantes de medicina y otra atendida por matronas. Las mujeres que iban a dar a luz lo sabían y le tenían miedo a una de las 2 salas. La mortalidad en la sala atendida por médicos era de 3 a 5 veces más alta que en la sala atendida por matronas. Las mujeres pedían a gritos que no las pusieran con los médicos. Algunas preferían dar a luz en la calle antes que entrar en esa sala. Y hay un dato que lo dice todo. Las mujeres que, por sorpresa, parían en la calle y solo después llegaban al hospital, casi siempre se salvaban, incluso en las épocas de más muertes. Parir en la calle era más seguro que parir dentro del hospital más importante de Europa. La enfermedad que las mataba se llamaba fiebre puerperal, la fiebre del parto. A mediados del siglo XIX provocaba la muerte de entre el 10 y el 35% de las parturientas. En algunos meses los números eran peores. En diciembre de 1842, la mortalidad en la sala de médicos llegó al 33%. Una de cada 3 mujeres que entraba a dar a luz no salía viva. Era común, era esperado y nadie sabía por qué pasaba. Ahí estaba Ignaz Semmelweis, un médico húngaro que había comenzado estudiando Derecho en Viena. Se cambió a medicina y llegó al hospital con 28 años como asistente de la primera clínica obstétrica. Veía los números todos los días y no podía ignorarlos. Conmovido por lo que observaba, comenzó a recopilar información, a cuantificar datos y a reflexionar sobre lo que estudiaba. Descartó varias hipótesis, una por una. Estudió si la posición del cuerpo durante el parto hacía diferencia. No era eso. Estudió si el pudor de ser atendida por un hombre afectaba la salud de las pacientes. Tampoco era eso. Estudió la alimentación, la limpieza, el nivel de hacinamiento en las 2 salas. Nada explicaba la diferencia. También consideró la teoría de las influencias epidémicas, que atribuía las enfermedades a cambios atmosférico-cósmico-telúricos. Pero, ¿cómo podían esas influencias haber afectado durante años solo a la sala de médicos y haber respetado la sala de matronas, que estaba en el mismo edificio? ¿Y cómo podía hacerse compatible esa idea con el hecho de que mientras la fiebre asolaba el hospital, apenas se producían casos en la ciudad de Viena? Ninguna explicación funcionaba, hasta que algo ocurrió. En 1847, mientras Semmelweis estaba de viaje, murió su colega y amigo Jakob Kolechka. Kolechka recibió una herida penetrante en un dedo, producido por el escalpelo de un estudiante con el que estaba realizando una autopsia, y murió después de una agonía durante la cual mostró los mismos síntomas que Semmelweis había observado en las víctimas de la fiebre puerperal. Cuando Semmelweis regresó y leyó el informe de la autopsia de su amigo, algo hizo clic. Kolechka era un hombre, no había dado a luz.
no tenía ninguna razón para desarrollar la misma enfermedad que mataba a las parturientas, y sin embargo sus síntomas eran idénticos. La conexión era imposible de ignorar. La respuesta estaba en las manos. Los médicos y estudiantes atendían a las pacientes después de haber realizado autopsias. En esa época no se usaban guantes y el lavado de manos no era habitual. Los médicos atendían a las pacientes con las manos sucias de restos orgánicos de los cadáveres. Las matronas no hacían autopsias, por eso sus pacientes sobrevivían. En 1847, Semmelweis actuó. Propuso lavarse cuidadosamente las manos con una solución de hipoclorito cálcico antes de atender a las pacientes. No sabía exactamente por qué funcionaba, porque la teoría de los gérmenes todavía no existía, pero los números decían que sí funcionaba y los números fueron contundentes. La tasa de mortalidad en la sala de médicos en abril de 1847 era del 18.3%. Después de adoptar el lavado de manos, bajó al 2.2 en junio, al 1.2 en julio y al 0.9 en agosto. Por primera vez en años, durante 2 meses seguidos, la mortalidad fue cero. Era el resultado más claro que un médico podía presentar. Una intervención simple, barata, al alcance de cualquiera, que había reducido la mortalidad en más de un 90%. Semmelweis tenía los datos, tenía la prueba, tenía la solución, pero la mayor parte de la comunidad médica rechazó sus ideas. Jamás le perdonaron que de algún modo los acusara de ser los responsables de la muerte de sus pacientes. Eso era exactamente lo que sus datos decían, que los médicos, sin saberlo, estaban matando a sus propios pacientes, y eso en el mundo médico del siglo XIX era imperdonable. Las sociedades médicas de Ámsterdam, Berlín, Londres y Edimburgo condenaron sus teorías. Semmelweis fue expulsado y obligado a abandonar Viena. Se fue a Budapest, donde continuó aplicando su método con los mismos resultados impresionantes. Pero el rechazo de la comunidad médica europea era total. Hay otro detalle que explica parte del rechazo. Semmelweis impuso la norma del lavado de manos de manera autoritaria, sin mediar una campaña educativa previa y sin sensibilizar a los colegas que tenían que implementarla. Era un hombre que tenía razón, pero que no sabía cómo convencer a los demás de que la tenía. Al final, Semmelweis cayó en una profunda depresión. En 1865 fue internado en un hospital psiquiátrico, donde murió 2 semanas después de su ingreso a causa de una septicemia a los 47 años. La ironía es bastante grande. Murió de una herida gangrenosa en la mano derecha. Algunos historiadores creen que la herida pudo haberse agravado tras un episodio violento dentro del hospital. El hombre que había descubierto que las infecciones en las manos podían matar, murió de una infección en la mano, en un hospital sin que nadie se la lavara. Sus ideas fueron aceptadas de forma generalizada solo después de su muerte, cuando Louis Pasteur confirmó la teoría de los gérmenes y Joseph Lister comenzó a aplicar métodos antisépticos en cirugía con resultados que el mundo médico ya no pudo ignorar. Hoy el apellido de Semmelweis da nombre a clínicas y universidades en Viena y Budapest, y también da nombre al llamado reflejo de Semmelweis, la tendencia humana a rechazar automáticamente cualquier idea nueva que contradiga lo que ya se cree establecido. Un nombre para algo que no solo ocurrió en el siglo XIX, que ocurre todo el tiempo. 3 palabras: lávense las manos. Detrás de ellas hay un médico que lo descubrió solo, que lo demostró con números que no podían discutirse, que lo pagó con su carrera y con su vida, y que no vivió para ver que tenía razón. Ahí comienza uno de los cambios más importantes de la medicina moderna, en un hospital en Viena en 1847, con un hombre mirando datos que nadie más quería ver. Yo soy Janelle y esto fue Sabes que no sabes. Nos vemos en el próximo episodio.